El próximo 9 de febrero, 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas. El actual presidente, el empresario bananero Daniel Noboa, competirá contra la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Se trata de unas elecciones que podrían hacer que el correísmo recupere la presidencia de un país que Rafael Correa dejó con los mejores índices económicos y de justicia social de toda su historia. En Ecuador, este 9 de febrero, se medirán frente a frente sectores políticos ubicados en las antípodas, no solo en lo que a la política doméstica se refiere, sino también en relación a la ofensiva geopolítica imperial promovida por los Estados Unidos en la región. Entre varios otros clivajes, los comicios ecuatorianos pueden ser decodificados como una pugna entre alineados y no alineados, aperturistas y soberanistas, promotores del libre comercio con el viejo hegemón o de la multipolaridad y la integración regional autónoma, proceso en el que la nación andina tuvo un rol protagónico a comienzos de siglo durante los gobiernos de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. La compulsa, que amenaza con ser reñida, no escapa a la mirada atenta del Departamento de Estado y de la oficina del despacho Oval, que cuenta con un alfil propio a la cabeza de aquel Estado sudamericano y que busca además garantizar su continuidad en el Ejecutivo, nuestro amigo Noboa. Este domingo, 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas elegirán al binomio presidencial para el periodo 2025-2029, mientras que escogerán a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, su órgano legislativo unicameral. 16 serán las fórmulas elegibles, pero según todas las encuestas, son 2 las candidaturas que concentrarán la inmensa mayoría de las preferencias. Luisa González, candidata del correísmo por segunda ocasión consecutiva, y el presidente en ejercicio, Daniel Noboa, postulado por el partido ADN. Ambos deberían cosechar, en un escenario apretado, entre el 60 y el 70% del voto total de la ciudadanía. Pese a tratarse de una pequeña nación centroamericana, esta coyuntura adquiere relieve internacional, más si consideramos que podría interrumpirse la sucesión de 3 gobiernos consecutivos que han privilegiado las más estrechas relaciones con la gran potencia en declive, los Estados Unidos. Pero claro, para evitar ese escenario de victoria correísta, Estados Unidos cuenta con un aliado entrañable en esta coyuntura, y es que Daniel Noboa, presidente en ejercicio, nació en Estados Unidos, en Miami. En 1987 se encuentra familiar, afectiva y económicamente ligado a los Estados Unidos y fue educado en algunas de las instituciones educativas privadas más selectas de Estados Unidos. En apenas 14 meses de su presidencia muy breve y muy singular, que comenzó, como recordamos, con el decreto de muerte cruzada del exmandatario Guillermo Lasso, Noboa realizó varias visitas a los Estados Unidos, tanto personales privadas como de carácter oficial, aún en medio de una crisis de envergadura como la securitaria y la energética que afectaba a su país. A finales del mes pasado, la canciller Gabriela Sommerfeld aseguró que Noboa realizará además una pronta visita oficial para reunirse con Donald Trump, aunque de momento no ha habido respuesta oficial por parte de la Casa Blanca, ni extraoficial tampoco. Bueno, esto lo escribía nuestro compañero Lautaro Rivara en Diario Red en un artículo titulado Elecciones en Ecuador, primer pulso entre alineados y no alineados en la nueva era Trump. Lean entero, completo este artículo porque merece mucho la pena. Hoy en La Base hablamos de las elecciones del próximo domingo en Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Estamos aquí comentando de récord que Lautaro tiene una voz muy bonita. Ahí queda eso, lo decía Zugasti. ¿Qué opinas, aparte de la voz de Lautaro, de lo que pueda pasar en Ecuador? ¿Qué nos vas a contar? Sin tener yo esa voz tan sonora, os cuento que vamos a ver un poco cuánta gente está llamada a las urnas este fin de semana, cómo se ha desarrollado la campaña electoral hasta ahora y cuáles son los temas calientes que se están debatiendo ahora mismo en Ecuador. ¿Qué has encontrado en la prensa ecuatoriana, Manu Levina? En la prensa ecuatoriana, no es difícil adivinar para los seguidores y seguidoras de La Base a favor de quién juega la prensa ecuatoriana. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, y es que si Ecuador estuviera gobernado por otro tipo de presidente, otro signo político, sin duda lo tendríamos en la televisión hasta en la sopa por la situación que hay en ese país, pero como gobierna la mascota de Donald Trump,
circulen, que aquí no hay nada que ver. Ina Finogénova, cuéntanos. Vamos a hacer un pequeño balance de esta breve gestión presidencial, breve pero exitosa, llena de récords. Vamos a hacer un repasito de algunos de esos récords. Y hoy vamos a contar además con Orlando Pérez, nuestro corresponsal en Quito, que ha recibido además, para que lo sepan ustedes, varios premios nacionales de periodismo en Ecuador y nos tiene preparado un análisis para el día de hoy. Arrancamos, compañeros. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Bueno, pues este domingo se celebran elecciones presidenciales en Ecuador. Aproximadamente 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas elegirán presidencia y vicepresidencia para el periodo 2025-2029. También votarán los 137 miembros de la Asamblea Nacional, que es su Cámara Legislativa. Según la ley electoral vigente en Ecuador, si alguna de las candidaturas obtuviera al menos, ojo, el 40% de los votos, con una diferencia mayor de 10 puntos sobre la segunda opción, no haría falta balotaje o segunda vuelta. Pero si no fuera así, entonces el 13 de abril, o sea, dentro de 2 meses a partir de hoy, se celebraría una segunda vuelta electoral. Ecuador se juega mucho en estos comicios, no solo en política doméstica, sino también en política exterior y en el papel que quiere jugar Ecuador en el futuro en la región latinoamericana. Desde que arrancase la campaña, el 5 de enero, hace un mes, y hasta hoy, jueves 5 de febrero, hay 16 candidaturas compitiendo por la presidencia, pero la verdadera contienda, como decimos en el editorial, se dirime entre dos, ya saben. Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, la corriente del correísmo, que se postula por segunda ocasión consecutiva, y el presidente en ejercicio, Daniel Noboa, postulado por el partido ADN. Se calcula que entre ambas candidaturas sumarían como un 60-70% del voto total. Por eso estas elecciones de 2025 anticipan que en realidad se puede jugar todo en un escenario a primera vuelta, porque no existen terceras opciones con posibilidades de aglutinar un gran contingente de votos. El voto en Ecuador, por cierto, es obligatorio si se tiene entre 18 y 64 años, pero hay unos 665.000 jóvenes entre 16 y 18 que también podrían votar de forma optativa en las urnas. Y un elemento importante es el de los votantes en el exterior, porque no es un número desdeñable. Son 456.485 personas, electores residentes fuera de Ecuador, empadronados en las 3 circunscripciones que eligen 6 asambleístas. 2 por Canadá y Estados Unidos, 2 Europa, Asia y Oceanía, y otros 2 Latinoamérica, el Caribe y África. Sin embargo, como están denunciando, no en todos los sitios pueden estar votando igual. En Venezuela, por ejemplo, los 10.000 censados no podrán ejercer su derecho porque el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano así lo ha determinado. En España, por cierto, son 189.000 los ecuatorianos que están llamados a votar este domingo. En general, en Ecuador la participación suele ser muy alta, siempre rondando el 80% sobre el censo electoral. Y con respecto a los candidatos principales, representábamos, como decimos al principio, 2 formas contrarias de entender el país. Daniel Noboa parecería el favorito, según algunas encuestas, pero su popularidad está a la baja por 3 cuestiones. Vamos con la primera, la de la seguridad. Ecuador se considera hoy el país más violento de América Latina. Hoy por hoy tiene la tasa de homicidios más alta de la región, 47 por cada 100.000 habitantes. En el año 2023, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, es la tasa, como decimos, más alta de la región de Latinoamérica. Rafael Correa entregó en 2017 el país, tras 10 años de gobierno, con una tasa de 5 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cómo se ha llegado a multiplicar por 9 esta tasa? Bueno, pues porque parece que el retorno al neoliberalismo salvaje bajo los gobiernos del primero Lenín Moreno, luego Guillermo Lasso y actualmente Daniel Noboa desde 2023, dispararon la inseguridad y la guerrilla urbana. Ecuador no era un país acostumbrado a la violencia, pero la situación actual ha abierto la puerta a las políticas de mano dura de Noboa. Cárceles, populismo punitivo, 7 estados de excepción convocados, masacres carcelarias y militarización social. Noboa está defendiendo que bajo su gestión la violencia criminal se ha controlado, pero la verdad que nada más lejos de la realidad. Exacto, porque la curva ascendente arrancó con Lenín Moreno en 2018 y no ha hecho más que subir con la explosión del sicariato y la consolidación del poder del narco, especialmente en la región de Guayaquil. Pero en 2024 se han pulverizado los récords de violencia, con un homicidio intencionado cada 75
5 minutos en el país. El llamado conflicto armado interno es una acción constitucional extraordinaria que la misma Corte Constitucional cuestionó a Noboa por no contar con los elementos suficientes para adoptar una medida de esa dimensión, porque le otorgó a los militares y a los policías facultades para que no fueran privados de libertad o no se les arrestara con arresto domiciliario mientras durase una investigación o un proceso penal por sus actos y uso de la fuerza, entre otras cosas. La derecha ecuatoriana ha sabido sacar partido de esa violencia postulándose como los gendarmes del orden y la ley y valiéndose de la violencia política en las calles para ajustar sus marcos electorales. Por ejemplo, recordarán muchos de ustedes el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en agosto del 23, que era justo cuando Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, era la opositora, pues partía con ventaja, ¿no? Ese asesinato político dio la vuelta a las encuestas y finalmente a los resultados electorales, porque dejó de hablarse de política social, de economía, de los problemas de las y los ecuatorianos para hablar de orden público. En medio de esta situación, un evento reciente está marcando la campaña, el conocido como caso de Guayaquil. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Cuéntanos. Pues que el pasado 8 de diciembre, 4 niños de entre 11 y 15 años, Nehemías, Steven, Josué e Ismael, sufrieron una desaparición forzada por parte de militares de las Fuerzas Armadas Aéreas de Ecuador. Estos niños fueron interceptados cuando salían de un partido de fútbol ahí en Guayaquil, en las Malvinas, acusados de presuntamente terrorismo. Poco después, el día 31 de diciembre, se confirmó que llevaban muertos desde el mismo día en que les desaparecieron. Aunque el gobierno negó las acusaciones y culpaba a las redes criminales de la zona, la pieza central de las evidencias es un vídeo que demuestra lo que pasó ese mismo día del suceso. En ese vídeo es donde se ve cómo militares suben a una furgoneta a los 4 niños mientras son esposados boca abajo y golpeados como parte de un operativo en la zona. No fueron bandas criminales, sino el Estado en su lucha contra el narcotráfico. En el debate televisado entre candidatos y candidatas hace 2 semanas, Daniel Noboa no fue capaz de decir los nombres de los 4 niños en un momento en que este tema tenía encendido a todo el país. En cambio, su rival directa, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, en su primera intervención nombró a Ismael, Josué, Nehemías y Steven como víctimas de la violencia del Estado y parece, según algunos sondeos, que esto hizo bastante daño a Daniel Noboa. Y por desgracia, lo que ha ocurrido en Guayaquil no piensen ustedes que es un caso puntual. Los homicidios contra menores de edad se incrementaron un 700% en 4 años en Ecuador, según UNICEF, y es una violencia, dice esta organización, fruto del círculo vicioso que produce la enorme vulnerabilidad en la que viven millones de menores sin acceso a educación, a servicios sociales o a salud. Y si hablamos de mujeres, llevamos en Ecuador 40 feminicidios solamente en 2025, 274 en el año pasado, 2024, tanto en el marco de la pareja y el entorno como por violencia sexual, y casi la mitad de ellos relacionados con sistemas criminales. Pero hablábamos también de otros frentes, además de la inseguridad. El exterior, que ahora nos lo va a contar Ina, y también el de la economía, ¿no, Zugasti? Eso es, porque las perspectivas tampoco son nada halagüeñas para la economía ecuatoriana. El propio Banco Mundial lo reconoce y habla de desaceleración sustancial, crimen organizado, crisis energética e incertidumbre política. En Ecuador, la tasa de pobreza ascendió en diciembre de 2024 al 28%, 2 puntos por encima del año pasado. Si se superaron los récords alguna vez, solamente fue en la época del COVID. Ecuador atraviesa una crisis económica, de hecho entró en recesión en julio de 2024, y eso está golpeando fuertemente pues el mercado laboral, lógicamente. La tasa de informalidad es del 54% y se dispara entre mujeres y jóvenes. Y la respuesta institucional de Noboa fue, pues restringir la negociación colectiva y ampliar a 10 horas la jornada laboral. Les sonará también el problema de los cortes eléctricos recurrentes en el país y de hasta 14 horas diarias, incluyendo a las principales ciudades y los centros industriales. Aunque los problemas de fondo no se han solventado aún desde el 20 de diciembre, se han suspendido los cortes programados para no empañar la campaña electoral. Vamos, que si Noboa recogió en su día, dicen, cierto voto de descontento, hoy puede que lo que pase es precisamente lo contrario, porque tiene un país sumido en una crisis económica y de seguridad flagrante. ¿Pero qué dicen las encuestas? Bueno, pues como todo, depende de quién las firme, ¿verdad, Manu? Pero digamos que sí que queda claro que hay 3 bloques claramente identificados. El bloque correísta, que es la identidad política más importante del país, la corriente anticorreísta, que son los votantes de la derecha en general, y un tercer bloque de outsiders, desencantados, los que pueden
pueden ser importantes sobre todo de cara a un balotaje, a una segunda vuelta. Luisa González partía, como decíamos, como favorita según encuestas como por ejemplo la de Gallup o la de Ática, pero a muy poca diferencia con Novoa. Algunas le dan hasta el 41% de intención de voto. Otras encuestas, por ejemplo, como la de CIES para Pichincha, revertían el dato esta vez en favor de Novoa, pero ojo, también, como insistimos, muy poquita diferencia de puntos. Y a partir de hoy jueves se instala el llamado silencio electoral en casi todos los sitios, menos en las redes sociales, porque, bueno, ahora os contaré cómo las informaciones falsas están siendo un candidato más en estos comicios. Imaginad a favor de quién. El progresismo ecuatoriano lleva 2 elecciones sin lograr la ventaja necesaria para superar a los gobiernos neoliberales, pese a la trágica situación en la que viven millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Y de esto tienen gran responsabilidad no solo las políticas de Noboa, Lasso o Moreno, sino la guerra mediática y judicial emprendida contra el correísmo. Hoy el escenario puede cambiar. Noboa y su populismo punitivo no es capaz de defender su labor, sino es a través de la retórica del miedo. Las cúpulas militares y policiales y las mafias incrustadas en el poder del Estado son evidentemente quien le están susurrando a Noboa el programa electoral. Gracias, compañera. Candidato Noboa, la tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. Candidato Daniel Noboa Sin tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. No hubo ninguna pregunta ahí. ¿No hubo ninguna pregunta? Pues hombre, sí que la hubo. En fin, Manu Levin, todo tuyo. Lo que se preguntan algunos es cómo este personaje pudo llegar a ser presidente de Ecuador. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, parece mentira, pero han sido solo 14 meses de mandato de Daniel Noboa en Ecuador. Y digo que parece mentira porque no sé si se recuerdan en la historia reciente otros 14 meses que se les hayan hecho más largos a los ecuatorianos que estos últimos. De ser el segundo país más seguro de América Latina en los años de Rafael Correa, lo estaba contando hace un momento Zugasti, a ser el más inseguro de todos después de 3 gobiernos neoliberales. El último, este de Daniel Noboa. Apagones generalizados de electricidad de hasta 12, 14 horas al día para la industria y la población en toda la última parte de 2024. Pobreza galopante, la tasa más alta desde la pandemia, lo estábamos contando también, 5,2 millones de ecuatorianos pobres con ingresos menores a $91 al mes, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos de diciembre de 2024. Fuerte recesión y crisis económica, crisis de delincuencia, toques de queda, militares en la calle y todo bajo la responsabilidad de este tipo, Daniel Roy Gilchrist Noboa Acin, más conocido como Novita, nacido en Miami, hijo del empresario bananero Álvaro Noboa, el hombre más rico del Ecuador, una especie de mezcla entre broker de bolsa y ligón de discoteca que le dice al portero, tú no sabes con quién estás hablando, un caballero capaz de presentarse así vestido en pantaloneta, chanclas y gafas de sol para recibir visita oficial a un jefe de Estado extranjero. Pocas imágenes dan más sentido que esta del pantaloncito corto, aquella frase del Indio Solari, el lujo es vulgaridad. En el caso de Daniel Noboa parece que sí que lo es. Un dato más, la empresa familiar, la exportadora bananera Noboa S.A., es el principal deudor al Estado ecuatoriano con más de $90 millones, duplicando al segundo deudor, tal y como se podía leer ayer mismo en el periódico ecuatoriano La Hora. ¿Por qué empiezo contando todo esto? Pues por lo que decía al principio, porque si toda esta situación que vive Ecuador estuviera sucediendo en un país con un gobierno de izquierdas, no tengan ninguna duda de que ese país saldría en la televisión en España, hasta en los chistes de Arguiñano, sería la nueva Venezuela, pero como lo gobierna la mascota de Donald Trump, es como, ¿Ecuador? ¿Qué pasa en Ecuador? Nada, ¿no? Circulen que aquí no hay nada que ver. Bueno, pues como pasa con el Perú de nuestra querida compañera Laura Arroyo, un país en el que hay un gobierno de facto, el de Dina Boluarte, responsable de unos niveles de represión con pocos precedentes y que tiene un rechazo popular, ojo, del 88%, pero que sin embargo, pues oye, parece que no existe en los medios de comunicación. ¿O alguna vez se habla del Perú en las televisiones españolas? Nada, compañera. A algunos ni les sonará la cara de esta señora. Probablemente los países latinoamericanos solo existen mediáticamente, por ejemplo, aquí en España, cuando se trata de machacar a sus gobiernos progresistas, incluso aunque saquen de la pobreza a millones y desarrollen sus países. Pero si alguien como Daniel Noboa hace un desastre total,
Aquí no ha pasado nada. La derecha mediática internacional le juega a favor y la prensa corporativa del Ecuador, pues mucho más. No olvidemos que hablamos de la familia más rica de todo el país. Y por eso, no se nos olvida tampoco, sucede, por ejemplo, que ante la peor crisis de apagones de energía en muchísimos años, la narrativa mediática consiste en decirle a los ecuatorianos que tuvieran paciencia, que ya casi estaba, que pronto volverá la luz. Los mismos medios que cuando hubo apagones en la época de Correa no dudaron en machacar al gobierno. Tampoco se nos olvida cómo cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito para secuestrar a Jorge Glass, orinándose en el derecho internacional, la narrativa mediática en Ecuador fue decir que la culpa de la crisis diplomática era del correísmo. Del correísmo, Ecuavisa. ¿Por qué el correísmo desató la crisis entre México y Ecuador? Te tienes que reír y no hace falta hacer memoria, porque esto es de los últimos días, para comprobar que cuando la media de todas las encuestas disponibles indica que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, lidera los sondeos con una amplia ventaja además sobre Noboa, ¿por qué será? Hay medios, entre comillas, dispuestos a fabricar las suyas propias para mandar el mensaje contrario. Infobae, una nueva encuesta muestra una ventaja del presidente Daniel Noboa sobre la correísta Luisa González de cara a las elecciones en Ecuador. Fuente, las Cibeles, como las encuestas de verdad dicen otra cosa bastante distinta que esta de Infobae, prestigioso medio que nunca miente, además del permanente esfuerzo mediático por salvarle el culo a Daniel Noboa de su responsabilidad en el desastre que hay en Ecuador, son necesarios también muchos esfuerzos para intentar bajar como sea a Luisa González. Luego les hablaré de la campaña sucia digital de Noboa contra la Revolución Ciudadana. Spoiler, si algunos van a Turquía para comprar pelo, otros van para comprar bots. Los bots turcos no se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Pero no es solo la campaña sucia en redes, donde circulan todo tipo de bulos y de deepfakes ante la ridícula impotencia de los fact-checkers. F verifica, no. Teleamazonas no informó de un sondeo que favorece al correísmo. F verifica, no. Luisa González no está promocionando una tarjeta llamada Así es, etcétera, etcétera. La prensa convencional también masajea a Noboa mientras ataca a Luisa González. Al día, Luisa González defiende a candidatos de la Revolución Ciudadana con procesos penales. Atención, ecuatorianos, ¿creen que Ecuador es un desastre y están pensando en votar por un cambio? Pues se equivocan, no se dejen engañar por lo que les dicen sus propios ojos. Es mucho mejor hacer caso a lo que les dice la prensa libre. Es muy sencillo, repitan conmigo. Daniel Noboa es bueno, Luisa González es mala. Daniel Noboa es bueno, Luisa González es mala, odia a los ecuatorianos. Sí, así funciona, ese es el nivel, básicamente. La última genialidad de Daniel Noboa en su particular competición con Milei y Bukele para ver quién es la mascota preferida de Donald Trump ha consistido en sumarse a la guerra comercial emprendida por los Estados Unidos contra sus socios y ha decidido imponer aranceles del 27% a los productos mexicanos. Unos aranceles que van a producir un daño bastante escaso a México, por no decir insignificante. Ridículo. Las exportaciones mexicanas a Ecuador representan menos del 1% o 0,8% del total de sus exportaciones. Efectivamente, y que por lo tanto son unos aranceles que son más un artefacto para hacer campaña electoral y para congraciarse con Trump que una medida económica realmente. A pesar del asombro que la decisión de Novita ha provocado en los propios sectores del poder económico ecuatoriano que apoyan al presidente derechista, la prensa ecuatoriana no está cargando las tintas con esto porque no le van a jugar a favor a Luisa González, pero es divertido, veréis, escuchar cómo han recibido el durísimo golpe de los aranceles de Noboa en las televisiones de México. Dale al play, Xavi. Aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas a Ecuador. Este señor Noboa, el mismo que mandó asaltar e invadir la Embajada de México en Quito, su estupidez del día es que decide imponer aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas. Vaya que hay tarados. Sí. ¿Se puede decir? No es un insulto. Sí, porque no es ¿no? oportunista, Es una estupidez. El problema es porque no fue de 25. Digo, está de moda. Porque quiere demostrar que él sabe multiplicar, entonces puso un número diferente, 27. Digo, a ver, ¿qué le vendemos a...? Le vendemos alrededor de $600 millones al año. 70% son medicinas. O sea, que se friegue su pueblo. Su sistema de salud. Claro. Y ellos nos venden $200 millones. Se ven por un... O sea, en una relación comercial eso es nada. Nada, que se ven al diablo.
En fin, pobres ecuatorianos que tienen que ver cómo este niño rico de Miami que tienen por presidente hace el ridículo y se convierte en el hazmerreír de América Latina. Pronto se abrirán las urnas y tendrán los ecuatorianos y ecuatorianas la oportunidad de devolver por lo menos cierta dignidad a la institución de la presidencia de la República. En México se lo toman a broma, la verdad es que no es para menos, pero menos risas en Ecuador, que ahí sí va a afectar un poquito más el autogol de los aranceles decididos por su propio presidente. Ecuavisa. Dale al play, Xavi. 2023. Los medicamentos que actualmente tienen 0% de arancel serían los más afectados con la medida del gobierno. Adriana Bermeo con el informe. El presidente Daniel Noboa anunció la aplicación de un arancel de 27% a los productos importados desde México. Y eso es lo único que se conoce sobre una medida que ha resultado sorpresiva e inexplicable para las empresas que compran y venden a ese país. No se ha detallado cómo se aplicará. Lo que sí se sabe es que 1.400 empresas que operan en Ecuador compran a México. En total, $573 millones en bienes de consumo y materias primas. Lo que más se importa desde México son medicamentos y productos de tocador, $120 millones. Productos químicos, $48 millones. Productos alimenticios elaborados, $43 millones. Vehículos, $40 millones. Y máquinas y aparatos de oficina, $33 millones. Cuando se aplique la medida, los productos en los que se reflejará un impacto inmediato y subirán de precio son los medicamentos y químicos que actualmente tienen 0% de arancel. En fin, por si no hubieran tenido ya demasiado los ecuatorianos con estos 14 meses de Daniel Noboa, ahora van a tener que pagar más por los medicamentos por culpa de los aranceles de Noboa. El mejor medicamento para Ecuador, ¿saben cuál es? Echar a Noboa este domingo. Y este además sale gratis, sin arancel. Le ponen de patitas en la calle los ecuatorianos y las ecuatorianas si quieren. Gracias, Manu. Claro, tiene una campaña permanente comunicacional. Solo en una de sus cuentas de Facebook gasta como $200,000 mensuales. Una, tiene como 5 en esa plataforma. Multiplica por todas las plataformas, nosotros calculamos que por lo menos gasta $2 millones mensuales en redes sociales, en plataformas, medio digital, ¿no? Más otra clase de comunicación. Para la audiencia que no conoce, Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ¿no? Es el hijo del hombre más rico del país, magnate bananero, explotador de sus trabajadores, evasor de impuestos. Pero así en la política latinoamericana, compra medios de comunicación, es un accidente histórico, Noboa. Así es la política latinoamericana, decía Rafael Correa. Ojalá cambie. Ina Finogénova, todo tuyo. Vamos con los logros internacionales. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Haciendo historia, representando a mi país. Decían que no, pero aquí estuvimos haciendo historia. Ecuador presente en una posesión presidencial como nunca antes. Saludos desde DC. Este es el texto que publicó el pasado 20 de enero el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que busca la reelección, acompañado de estas fotografías. ¿Quién podía haber imaginado que una invitación a la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos iba a ser motivo de orgullo nacional para un presidente latinoamericano en 2025? Histórico, todo un logro de la política de Daniel Noboa. Lograr que te deje aplaudirle Donald Trump desde la primera fila en su investidura. Una distancia de menos de 10 metros, podía olerle. Demostrable por tus fotos de Instagram elegidas precisamente para eso, para que se vea lo cerquita que has estado del patrón. Eso sí que es gobernar. Orgullo del pueblo ecuatoriano, poder olerle el sobaco a Donald Trump a menos de 10 metros. Impresionante. Impresionante. Técnicamente, Noboa asistió a la ceremonia de asunción de Trump en calidad de presidente de Ecuador, pero no olvidemos sus orígenes. Les contamos una vez más. Daniel Roy Gilchrist Noboa Acin nació en Miami, vivió y estudió en instituciones privadas de Estados Unidos y mantiene estrechos vínculos financieros y familiares con ese país, así que vete tú a saber a qué se refería cuando dijo que estaba ahí representando a su país. Y si analizas el balance de su breve gestión, que está buscando revalidar, no sales de dudas, mano. Seguirás preguntándote a qué país está representando en el cargo del presidente de Ecuador, porque muchas de las cosas que ha hecho o dejó de hacer no parecen tener ningún otro plan detrás que no sea el de congraciarse con Estados Unidos, su país, como sea, a costa de lo que sea, y sin miedo al ridículo, sobre todo. Nuestro compañero Lautaro Rivara definió
definió el actual proceso electoral ecuatoriano como la primera gran batalla regional entre los alineados y los no alineados a Trump, donde Noboa es una suerte de adalid periférico del trumpismo y de los Make America Great Again. Un artículo muy interesante que está publicado en Diario Red, no dejéis de leerlo. Yo, de todas maneras, me reservo el derecho a dudar de si estamos hablando aquí de un adalid del trumpismo con toda su carga ideológica o de un adalid meramente circunstancial, un cipayo de toda la vida obligado desde el 20 de enero a ponerse la gorra roja de los MAGA. De lo que no hay duda es de que para el presidente ecuatoriano los intereses de Estados Unidos están por encima de todo lo demás, independientemente del partido que gobierne el país norteamericano. Sus apenas 14 meses, algo más de 14 meses en realidad, de presidencia haciendo historia dan bastantes muestras de esta máxima. Vamos a destacar algunos de los momentos más históricos, algunos de sus hitos, ya que nos ponemos, ¿no? Bueno, aunque Manu ya lo mencionó, quiero insistir en una de esas recientes medidas, en uno de los hitos, los aranceles del 27% que le impuso la semana pasada a México. ¿Se puede adelantar a Trump por la derecha? ¿Se puede ser más trumpista que Trump? Noboa lo intentó aquí. El 25% con el que Trump amenazó a México aparentemente le pareció un juego de niños, así que habrá hecho ahí un trabajo mental y lo aumentó al 27%. Mire, don Donald, mire, hágame caso, mis aranceles son más grandes que los suyos, pondré un 27%, y si me lo ordena, un 37%. Pero es que ni para eso sirvió, porque se ve que no se había enterado de las negociaciones que llevaba la administración Trump con el gabinete de Claudia Sheinbaum y anunció sus aranceles todavía más grandes justo en el momento en el que Trump retrocedía con la medida. Es decir, Noboa llegó con retraso hasta para hacer el ridículo. Por cierto, Ecuador representa, como hemos dicho, menos del 1% de todas las exportaciones de México, con lo cual podría haber anunciado unos aranceles del, 80% sin que en México se dieran por enterados. Lo que sí notarán la subida, los que sí notarán la subida son paradójicamente los propios ecuatorianos, y así lo explicaba Rafael Correa. Este payaso que sube 27% los aranceles de México para obligarlos a firmar un TLC. ¿Saben la risa que ha causado esto acá? ¿Saben la risa? Es como un mosquito que se quiere enfrentar a un águila. ¿Saben la burla? ¿Saben dónde ha quedado el prestigio del país? ¿No? Pero es la megalomanía, este muchacho malcriado que quiere superar a Trump. Trump le puso 25% de aranceles a México y a Canadá, le pone 27%. Bueno, si Trump pone aranceles a México, México se va a preocupar. Si Ecuador pone aranceles a México, México se lo va a reír. Primero, la principal exportación de México a Ecuador son las medicinas, te está encareciendo las medicinas. Esas medicinas que ya no hay en los hospitales, te las está encareciendo. Segundo, si toma represalias México, si toma retaliaciones, por ejemplo, no comprarnos camarón, hay que darlo. Ellos tienen camarón de Sinaloa, ¿no? Ellos importan cacao, ellos tienen cacao aquí en México. Que es una estupidez de este muchacho malcriado que cada día está peor y cada día nos causa más daño, y hay gente que aplaude la Gente que aplaude su propia desgracia. Muy audaz la medida de Daniel Roy Wilskreis, como diría cualquier columnista del The New York Times. Son tiempos de audacia, ¿verdad? ¿Hay más logros y medidas audaces, además de ser invitado a la toma de posesión de Donald Trump y subir inteligentemente los aranceles a México para que los medicamentos le cuesten más caros a los ecuatorianos? Para todos los gustos y colores, Pablo, hay de todo. A finales de enero se convirtió en uno de los primeros presidentes latinoamericanos en recibir al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González, con todos los honores propios de un jefe de Estado en el Palacio Presidencial, banderitas y una puesta en escena como si se tratase de una reunión bilateral de verdad. Al término del encuentro anunció que Ecuador estaba dispuesto a ofrecer su petróleo a socios de Venezuela para frenar el financiamiento a la dictadura de Maduro. Ay, Daniel, pero si esta pantomima ya no la juega ni el presidente de tu país, Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué te pasa con el timing? Es que hay que tener muy mala suerte para anunciar los aranceles a México en el preciso momento en el que Trump cancela los aranceles a México. Es que eres un crack, ¿cómo se nota que te regalaban las calificaciones universitarias? Pero proponer medidas contra la dictadura de Maduro justo
Cuando Trump manda a su enviado especial Richard Grenell a Caracas a negociar con Maduro, ya parece un capítulo de Mr. Bean, querido Dani. ¿Hay asesores en el Palacio de Carondelet? ¿Hay alguien al mando conduciendo ese coche? ¿Hay alguien que le actualiza al presidente ecuatoriano respecto de los vientos de cambio que soplan a su alrededor? Despida a sus asesores, presidente. Llegan un poco tarde. A Novoa le falta empezar a mandar armas a Ucrania, a ver si así Donald Trump le hace casito. Wait, que eso ya lo intentó hacer hace un año, pero se ve que después de anunciarlo, se enteró de que Rusia era el tercer socio comercial del país que él preside, Ecuador, así que hubo que recular justo cuando Moscú estaba por anunciar el embargo del plátano ecuatoriano y de las flores. Ahí tuvo que moderar un poco su servicio a los intereses de Estados Unidos, un poquito, pero enseguida tuvo una oportunidad para subsanar la cosa. En octubre de 2024 envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases militares de otros países en el Ecuador. Algo que se prohibió constitucionalmente en el año 2008 y que se tradujo al año siguiente en el desmantelamiento de la famosa base estadounidense en el puerto de Manta. Como recuerda nuestro compañero Lautaro Rivara en el artículo que ya mencionamos, Noboa sumó al Ecuador a la coalición de gobiernos que promueven la militarización activa de la región desde el primer momento. En enero pasado se reunió con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, para refrendar un nuevo plan de seguridad conjunto. Pues vaya con los planes de seguridad conjuntos con Estados Unidos. Ya estuvieron en México luchando contra el narco en la guerra de Felipe Calderón, ya estuvieron en Colombia con su famoso Plan Colombia, pero esta vez con Noboa y en Ecuador seguramente va a salir algo distinto, ¿no? Esta vez sí le va a salir bien, seguro. Esta vez sí va a salir bien. En aquella ocasión, la jefa del Comando Sur habló de la transferencia a Ecuador de equipos militares y también de la educación militar profesional que Estados Unidos le proporcionaría a las Fuerzas Armadas locales. Sin embargo, las políticas de seguridad, como ya lo dijo Irene, el encadenamiento de los toques de queda, el punitivismo a la altura de Bukele, de momento han traído resultados penosos, pese a todos los vídeos de uniformados que va publicando en sus redes. La cantidad de homicidios en el país sigue batiendo récords. Este mes de enero se convirtió en uno de los más sangrientos desde que se llevan registros, con más de 700 muertos, un promedio de un asesinato por hora. Entre otros logros históricos están las tasas de desempleo y de pobreza, toda una sorpresa para un gobierno neoliberal en Latinoamérica, claro que sí, son todos récords. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, en diciembre del 24, la tasa de empleo informal, como os comentamos, llegó al 58%, que es el nivel más alto en 17 años. Y la pobreza está en sus máximos desde la pandemia. Más de 5 millones de ecuatorianos viven con menos de $3 al día. De ellos, más de 2 millones subsisten con menos de $1,7 diarios. Un hito histórico más, y ya voy cerrando. La crisis eléctrica que se viene desarrollando desde el año 2023 y hasta nuestros días, con cortes periódicos de electricidad de hasta 14 horas diarias que afectan a millones de habitantes en todo el país. Un tema del que ya les hemos hablado en otros programas y hoy también, y eso con un gobierno ultracapitalista. Oigan, para que vean lo bien que funciona el mercado cuando se autorregula. Una noticia que se prolonga ya años y sobre la que sin duda habríamos oído hablar un poquitín más si tuviera lugar en cualquier país gobernado por algo que se parezca, aunque sea mínimamente, a la izquierda. Haciendo historia, como nunca antes, ¿verdad? Con todo este panorama, con todos esos récords históricos, Noboa se lanza a la campaña presidencial para que Ecuador lo padezca por un mandato entero y como uno de sus principales logros históricos es básicamente aplaudir a Trump en su toma de posesión e intentar hacer todo lo que hace Estados Unidos, pero tarde y mal, pues ahora en su campaña se aferra a la vieja confiable, la denuncia del correísmo, nunca falla, la pesada herencia, ¿no? Para ello, y con 5 millones de ecuatorianos que viven con menos de $3 diarios, ha contratado todo un troll center que está día y noche publicando fakes sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Nuestro compañero Julián Macías ha rastreado las actividades digitales de ese troll center al servicio de Daniel Roy Gilchrist y reveló que se trata de cuentas turcas creadas entre 2013 y 2014 que publican los mismos textos idénticos, los mismos vídeos falsos, a la misma hora todos ellos, todas intentando vincular a Luisa González con el narcotráfico. Una práctica
que con un origen de las cuentas en distintos países, como la India, ya ha empleado la ultraderecha en otros lugares como Argentina o como España. Así que ni siquiera es muy original esta otra ultraderecha. A saber, el dinero que habrán invertido en comprar decenas de miles de cuentas turcas que trabajan para hundir al adversario político. Después de hundir el país, es lo que les queda hacer. En fin, gracias, Ina. Que el correísmo tiene un voto sólido seguro, yo no lo pongo en duda, porque en el 21 y en el 23 contra todo obtuvo un 33% y estoy convencido que esta vez va a sacar más, porque va captando voto que le dio el apoyo en segunda, pero no en primera, y alguna parte ha captado. ¿Hasta cuánto llega? Es difícil saberlo. Si Noboa se cae por su incapacidad o pesa más lo que decía Bahía, su promesa de que no le dio el tiempo para hacer lo que quiso, eso es un dilema, una dialéctica. Veremos. Yo creo que dependerá mucho de que haya otras candidaturas que le capten voto. Hoy, como decíamos, contamos con nuestro corresponsal en Quito, en Ecuador, Orlando Pérez, un periodista veterano. Orlando, muchísimas gracias por atendernos hoy. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a todos que se encuentran por allá? Qué gusto saludarles y, por supuesto, aquí a poquísimas horas ya de cerrar el proceso electoral, porque hoy jueves a las 23 horas con 59 minutos se cierra la campaña electoral y vendrá lo que se denomina la veda electoral, aunque yo dudo notablemente que eso ocurra porque el presidente candidato Daniel Noboa, sin licencia, sigue haciendo campaña y seguramente mañana se enfunda el traje de presidente y seguirá haciendo campaña y el sábado volverá a ser presidente y hará campaña electoral. ¿Cuáles son las principales perspectivas que adquiere este proceso electoral para los ecuatorianos y para el mundo? Hay dos detalles que son interesantes, digo interesantes incluso entre comillas. Uno, que ventajosamente en esta campaña electoral no hubo candidatos asesinados. Esto que normalmente no debería ser así, pues es una noticia en el Ecuador. Termina el proceso electoral y hasta esta hora que estamos emitiendo este programa, no ha ocurrido un asesinato a candidatos porque son alrededor de 5,000 candidatos, ya sabemos, a la presidencia, vicepresidencia, asambleístas, a la Asamblea Nacional, que son 151 en realidad, los asambleístas que se eligen en la nueva conformación de la Asamblea, más los 5 representantes al Parlamento andino. No ha ocurrido asesinato alguno. Pero también hay que señalar que las campañas han tenido un refuerzo militar y policial impresionante. En los medios de comunicación a los que asisten los candidatos, efectivamente llegan con carros blindados, etcétera. Y por supuesto, el candidato presidente Noboa es el que exhibe la mayor envergadura de protección policial y militar, porque a donde va llegan alrededor de 200 y 300 personas armadas con francotiradores en las terrazas, etcétera, etcétera, que eso ya incluso provoca intimidación, como han dicho varias personas. Ahí estábamos también en otro espacio, la gente se siente intimidada a pesar de que las imágenes muestran a la gente efusiva recibiendo al candidato, pero en los alrededores, si se hace un trabajo de verdad periodístico, hay intimidación, control y además el impedimento para que lleguen personas que puedan alterar esos actos del señor Daniel Noboa. Y el otro dato que es interesante, digo, porque habría que analizarlo en esa perspectiva, es el comportamiento de los medios de comunicación. Tú, Pablo, Ina, también mencionaban que justo en el día en que el señor Noboa recibe al supuesto presidente de Venezuela, se reúne Maduro con el delegado de Donald Trump. Justamente el día en que Donald Trump aplica aranceles y después le quita los aranceles a Canadá y a México, ese día Daniel Noboa le impone aranceles a México. Pues ahora, casualmente, en esta misma semana, se llegan a conocer datos, cifras, sumas de pagos a los periodistas de los medios y portales informativos que fueron fundados, creados en la época de Rafael Correa y que dieron cuenta de supuestamente una prensa alternativa. Hay un dato muy importante solamente para destacarlo a propósito de esto. En pocos minutos quizás se emiten algunos mensajes, noticias alrededor de algo que ya circuló, que es la lista de los informantes de la Embajada de Estados Unidos a través de la USAID. Entre ellos está un ex candidato presidencial, el señor César Montúfar. Pero hay otro dato también importante para que tengamos claro de cómo se comportaba la prensa. Hace poquísimos días Elon Musk y algunos de sus adláteres también difundían información alrededor de algo.
Decía, este informe decía que la ANEF pagó al menos $65,000 al periodista corrupto, así dice la nota, Fernando Villavicencio, quien inventó una historia de primera plana afirmando que Julian Assange, fundador de Wikileaks, se reunió en secreto con el jefe de la campaña de Donald Trump, el señor Paul Manafort, en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Qué pasó con esto? Efectivamente fue titular en todos los medios de comunicación. El señor Villavicencio, que supuestamente tenía credibilidad y una gran incidencia en la prensa ecuatoriana, pues la colocó y nunca rectificaron. La información falsa, además, coincidió con las acciones de la CIA contra Assange y se utilizó como base para órdenes de arresto y presiones diplomáticas sobre Ecuador, lo que finalmente condujo a su arresto y traslado a una prisión donde permaneció por más de 5 años en una cárcel de alta seguridad en Gran Bretaña, que es de conocimiento público. ¿Por qué menciono esto en medio de la campaña electoral? Porque en las últimas 2 horas en los espacios informativos de Ecuador, obviamente la narrativa mediática es el voto útil, es decir, que los periodistas, los analistas, los consultores, los encuestadores plantean que efectivamente no podríamos llegar a una segunda vuelta, que no hace falta llegar a una segunda vuelta porque se gastarían $40 millones en una segunda vuelta, así que es mejor tener un voto útil y que el señor Noboa gane en primera vuelta y se acabó la discusión porque no podemos permitir que el correísmo vuelva al poder. Eso es lo que están planteando incluso en los espacios informativos, como digo, en un día en el que prácticamente debe terminar la campaña electoral. Pero al mismo tiempo, los titulares, las portadas de los titulares de la prensa del día de hoy también dan cuenta de una distracción alrededor de los problemas que ustedes ya los han enumerado con bastante información y bastantes datos que son muy importantes para tenerlo en cuenta. Están en otra cosa, hablan de otras cosas y no de lo fundamental. Entonces hay un señor que vino de Estados Unidos que no fue arrestado, pues titular principal del diario El Expreso. Que en la provincia de Tungurahua hay problemas con la agricultura, pero son menores, pues titular de primera plana, cuando en realidad los problemas que ustedes han detallado efectivamente son los que más atraen la atención. Pero entonces, en esa perspectiva yo diría que hay unos 3 o 4 puntos que habría que considerar a la hora de pensar en qué condiciones vota Ecuador. Y el primer punto fundamental que yo quisiera señalar y plantear es que el Ecuador vota con miedo. Hay un miedo enorme. Se percibe, se siente que la gente tiene miedo de salir, de encontrarse, de tener una decisión abierta, transparente sobre su postura política, y esto obviamente tiene que ver también con el modo en que se manejan las encuestas. Hay personas que dicen que jamás les han llamado por una encuesta y ahora les llaman y esa persona dice concretamente: yo evité dar mi postura real, he dicho otra candidatura, o he dicho que voy a votar nulo, que no me decido. Por lo tanto, la gente tiene miedo. Y en función de ese miedo, es que también se comportan algunos candidatos y algunas candidaturas que evitan la confrontación directa o el confrontar y afrontar una discusión pública con las candidaturas del oficialismo, del movimiento ADN del señor Daniel Noboa. Evitan los debates, los candidatos de ADN evitan también encontrarse, y obviamente porque las represalias son grandes. Esta mañana conversaba con un amigo español que está por acá de visita y me preguntaba, entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues hay 2 cosas. La primera es la cooptación vía dinero de personas, personalidades, opinadores, gente que genera opinión pública, de taxistas que, por ejemplo, hablan con sus clientes, sus usuarios en los taxis para decirles que ellos están con Noboa, etcétera, porque les han pagado para eso. O también gente que se sube a los buses, en el transporte público, y que arma la conversación supuestamente a favor de Noboa, que es el único candidato que resuelve los problemas del Ecuador. Es decir, hay un trabajo de cooptación, de pago de estos voceros, algunos les llaman brujas, habladores, etcétera, a quienes se suben a los taxis, quienes se suben en los buses para hablar a favor de Noboa. Y el otro es la amenaza, que esa sí se ha sentido a lo largo de los últimos 2 o 3 meses a autoridades, a jueces, a incluso personalidades que pueden tomar una decisión y que con su decisión pueden influir en su mundo, en su espacio de influencia en el Ecuador. Así que yo creo que este es un tema no menor,
que está añadido, está acotado a la inseguridad que vive el Ecuador. Ha habido masacres, no han parado, ya mencionaban ustedes las cifras de muertes violentas en el mes de enero, el récord histórico nunca antes en el Ecuador. En un mes de enero que normalmente baja la violencia después de las fiestas de fin de año, etcétera, esta ocasión fue de 731 muertes violentas en 31 días. Es decir, prácticamente un asesinato cada 25 minutos o un poco más. Es decir, a ese miedo de la violencia se une el que mencionaba anteriormente. Pero también hay otro elemento que es fundamental, y también ustedes lo han destacado a través de cifras es el tema de la economía. La gente efectivamente siente que su bolsillo cada vez es más estrecho, que su economía no alcanza, que las perspectivas ya no solamente del ciudadano de a pie, el que asiste a hacer la compra en el mercado, sino que los pequeños empresarios, después de los cortes de luz durante 3 meses, que solo culminaron el 20 de diciembre, tuvieron que cerrar sus fábricas, sus pequeños negocios, sus comercios, sus tiendas, sus mini mercados, porque efectivamente no podían soportar el peso de la ausencia de clientes, por supuesto. Y eso llevó a que se establecieran 270,000 puestos de trabajo menos durante esos 3 meses, lo cual efectivamente ya también se ha mencionado, hay una elevada tasa de desempleo y sobre todo de subempleo, es decir, aquella persona que no tiene trabajo y que trabaja eventualmente. Eso efectivamente ahí está planteado, y también en esta perspectiva lo que no se ha discutido en campaña, y a excepción de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, o de Leonidas Issa, del Movimiento Plurinacional Pachacutic, el tema económico gira también alrededor de los compromisos que tiene este país andino pequeñito, con su economía pequeña, pero que tiene que pagar entre 3.500 y 7.000 millones de dólares de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional en el año anterior. Es decir, aquí sí hay que tener muy en claro que si no gana Daniel Noboa, el próximo gobierno, la próxima gobernante, tendrá que asumir unas responsabilidades que exceden de la capacidad de gestión inmediata, urgente, que debe tener el Estado ecuatoriano en manos de una persona que no sea Noboa, para atender las urgencias y las demandas de la ciudadanía en el corto plazo. Y no hablo del mediano plazo, porque prácticamente el próximo gobernante o la próxima gobernante tendrá hasta diciembre de este año que resolver una decena de problemas que van en el orden económico, energético, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero este es un tema de fondo que no se discutió, que no se planteó, por ejemplo, en el debate presidencial de hace pocas semanas atrás. Y en ese sentido me parece que efectivamente ahí hay un tema clave. Ya se mencionaba la cifra de pobreza, hay más de 5 millones de personas que viven con menos de $3 al día, y esto efectivamente va a reflejarse en el voto del próximo domingo. Porque buena parte, incluso de ciertas encuestas, giran alrededor de los sectores medios o altos, pero no precisamente en los sectores empobrecidos que las encuestadoras normalmente no llegan, en general, quiero decir. Así que en ese sentido ahí hay un tema fundamental. Y lo otro tiene que ver, para cerrar, el domingo además hay una oportunidad histórica, porque la polarización ha dado lugar a un fenómeno que no ocurría antes, y tiene que ver precisamente en que la disputa estará entre Daniel Noboa, presidente, candidato, presidente, con todo el aparato del Estado a su servicio, lo veremos mañana y pasado también, y por otro lado, Luisa González, de la que hemos hablado. ¿Por qué? Porque incluso toda la atención mediática y política está centrada el día de hoy, por ejemplo, en los cierres de campaña de Daniel Noboa y Luisa González. Los 14 candidatos no sabemos ni dónde van a estar, no han hecho absolutamente nada, porque están jugando a esa oportunidad, que es por cuál de los dos candidatos se pronunciarán en la segunda vuelta, Pablo. Muchísimas gracias por el informe. Desde Quito, Orlando Pérez. Seguimos en contacto, compañero. Veremos a ver de qué nos toca informar el lunes, que desde luego será sobre Ecuador. Un abrazo y muchísimas gracias por el informe. Gracias a ustedes. Un abrazo también. Llegamos al final. Recuerden hacerse socios de Canal Red. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos contar con su apoyo para ser más fuertes, siguiendo siendo independientes. Y les vamos a dejar con un tema que vamos a dedicar con muchísimo cariño al todavía presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Es un tema de Tonino Carotone que se titula Niños de Papá. Hasta pronto.